La leyenda del hombre del saco, especial de Halloween. Carlos era un hombre sencillo, fuerte de cuerpo y de corazón, quien desde joven se dedicó al trabajo de su tierra. Junto a su esposa Clara, compartían la vida en una casa modesta, construida por ellos mismos a lo largo de los años. El día a día consistía en el trabajo en los campos, en la crianza de animales y en las pequeñas tareas que una vida de campo demandaba. Carlos tenía un único hijo, Martín, un niño de 7 años al que adoraba con toda su alma. La familia era conocida en el pueblo por su bondad y dedicación, pero también por el amor inquebrantable entre sus miembros. No había mayor orgullo para Carlos que la sonrisa de su hijo, que siempre corrió por los campos como si la tierra misma lo hubiera llamado a jugar en ella. Aunque la vida no era fácil, su familia se mantenía unida y feliz. Cada día, después de trabajar en el campo, se sentaban juntos a la mesa, compartían historias y sueños, mientras los rayos del sol se desvanecían detrás de las colinas. La tranquilidad del pueblo se interrumpía solamente en momentos como el de Halloween, cuando la atmósfera se tornaba misteriosa y todo el pueblo se preparaba para la fiesta anual. La gente se reunía, las casas se decoraban con calabazas y los niños iban de puerta en puerta pidiendo dulces. Sin embargo, para Carlos, esas festividades no significaban nada más que una excusa para ver la alegría de su hijo y acompañarlo en su recorrido, tal como lo hacía cada año. Todo comenzó en la última semana de octubre, días antes de Halloween. El sol apenas se asomaba sobre el horizonte cuando Carlos se despertó para ir a trabajar al campo. Ese día, algo extraño ocurrió. En su campo de maíz, donde siempre plantaba las cosechas, apareció un espantapájaros que nunca había colocado allí. Era una figura extraña, una silueta vacía, como si alguien hubiera creado un espantapájaros apresuradamente, sin prestarle mucha atención a los detalles. La calabaza en su cabeza era de un tamaño descomunal y tenía una expresión macabra, como si estuviera burlándose de los ojos que lo miraran. Carlos pensó que alguien del pueblo, en una broma macabra, lo había puesto allí para asustarlo. Sin embargo, no le dio mayor importancia y siguió con su día. Ese espantapájaros, con la calabaza de ojos vacíos, pasaría desapercibido para muchos, pero no para él. Cuando llegó la noche de Halloween, todo el pueblo se sumió en la tradición, como cada año. Las calles estaban llenas de niños disfrazados, mientras las casas iluminadas con velas reflejaban sombras inquietantes en las paredes. Carlos, con su máscara improvisada, caminaba al lado de Martín, quien lucía un disfraz de pequeño monstruo, con los ojos brillantes de emoción, mientras recorría las calles de la aldea en busca de caramelos. Sin embargo, algo en el aire esa noche parecía extraño. Carlos no podía dejar de pensar en el espantapájaros en su campo. Aunque lo había dejado atrás, la imagen de la calabaza vacía le revolvía el estómago. Decidió que iría al baño, dejándole a Martín un par de metros de distancia, frente a la casa de la señora Isabel, quien les había dado galletas poco antes. «No te muevas de aquí, hijo. Yo te alcanzo en un momento», le dijo, mirando a su hijo mientras se alejaba hacia la esquina. Pero no pasó mucho tiempo antes de que algo perturbador sucediera. Martín, viendo a lo lejos una figura que se acercaba a él, sonrió, pensando que era uno de los disfraces de algún vecino. La figura estaba desfigurada, como si fuera una sombra que se arrastraba desde el campo. La calabaza en su cabeza brillaba débilmente, y Martín, sintiendo una mezcla de curiosidad y asombro,
se acercó un paso más. —¿Te has perdido, niño? —preguntó la voz rasposa del ser que llevaba la calabaza. La figura no era humana, no lo era en absoluto. Martín, aún inocente, miró hacia atrás, buscando a su padre, pero él ya no estaba cerca. La figura del espantapájaros, ahora transformada en el hombre del saco, lo observaba fijamente, extendiendo la mano hacia él. —Ven conmigo, pequeño. No te preocupes, te llevaré a un lugar seguro —dijo la voz, que sonaba cada vez más profunda y distante. Carlos regresó y no vio a su hijo en el mismo lugar. El pánico se apoderó de él cuando se acercó a la señora Isabel, quien no había visto nada. —¿Has visto a Martín? —preguntó desesperado. Nadie lo había visto. Nadie había visto al niño desde que Carlos se alejó para ir al baño. Con el corazón acelerado, Carlos corrió hacia la casa, pidiendo a Clara que llamara a los vecinos, pero nadie sabía nada. Con el perro Toby al lado, Carlos salió de nuevo en busca de su hijo. El perro comenzó a olfatear el aire y a correr hacia el campo de maíz, guiando a su dueño por la oscuridad que comenzaba a caer sobre el pueblo. Al llegar al borde del campo, algo brilló a lo lejos. Allí, en el maizal, encontró su máscara. La misma máscara que había usado esa noche. Su corazón dio un vuelco. Decidió adentrarse en el campo, guiado por Toby, y pronto vio lo que temía. El espantapájaros estaba de pie, con la calabaza brillando intensamente. Y lo que era peor, Martín estaba dentro de su saco, inmóvil, mientras el ser parecía estar realizando un extraño ritual. Con rabia y desesperación, Carlos gritó: «¡Deja a mi hijo en paz!». El espantapájaros giró lentamente hacia él, y la calabaza en su rostro mostró una sonrisa torcida. En un movimiento lento y tortuoso, el hombre del saco comenzó a quitarse la máscara de calabaza, revelando un rostro pálido, arrugado y desfigurado, como el de un ser que había sido consumido por siglos de maldad. Sus ojos, completamente oscuros, brillaban con una luz antinatural, mientras una sonrisa macabra se formaba en sus labios. La piel de su rostro era como la de un cadáver en descomposición, pero aún mantenía una expresión maliciosa, como si disfrutara del terror que causaba. Toby, furioso, se lanzó contra el hombre del saco, pero en un solo movimiento, el ser lo arrojó por los aires, haciendo que el perro cayera al suelo, herido y jadeante. El hombre del saco, ahora completamente revelado, caminó lentamente hacia Carlos, su rostro deformado lleno de una furia fría y sobrenatural. Fue entonces cuando la silueta de una mujer, Clara, apareció, acompañada de un anciano de mirada profunda y sabia, don Samuel, el anciano del pueblo, conocido por su conocimiento en antiguos rituales y leyendas. «¡Deténlo!», exclamó Clara, sujetando una cruz de madera con fuerza. Don Samuel avanzó con firmeza y murmuró palabras ininteligibles. Con un grito que retumbó en el aire, la figura del hombre del saco empezó a desmoronarse, la calabaza se quebró y el ser se desvaneció en la oscuridad. Finalmente, cuando el terror se desvaneció y la calma regresó, Carlos logró recuperar a su hijo, quien despertó de su inconsciencia, asustado pero ileso. Don Samuel explicó lo que había sucedido. El hombre del saco era un ser que, hace siglos, había sido condenado por la misma tierra que ahora acechaba, convertido en una criatura que cazaba almas en las noches de Halloween. Nadie recordaba su origen, pero su leyenda perduraba. Cada vez que alguien rompía un pacto, él regresaba,
convertido en una pesadilla. Esa noche, el pueblo nunca olvidó lo sucedido. Se hablaba del regreso del hombre del saco, y aunque todos siguieron con sus vidas, la historia del espantapájaros y la calabaza maldita quedó grabada en la memoria de todos los que vivieron ese Halloween. La leyenda del hombre del saco se convirtió en una advertencia, una historia contada por generaciones, siempre recordando que a veces lo que parece ser solo una tradición o un simple espantapájaros podría ser algo mucho más siniestro. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.